Bueno, señores, y ya tenemos aquí, como les habíamos anunciado, nuestro plato fuerte de hoy, una entrevista exclusiva con el candidato presidencial Ramfis Domínguez Trujillo, quien es candidato por el Partido Demócrata Institucional PDI y por el PD, que conforman el Frente Nacional Opositor. Y como les habíamos dicho, no hay que presentarlo. Ustedes saben que Ramfis en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar en la política dominicana y nos honra hoy con su visita para poder conocer sus propuestas, sus proyectos y sobre todo muchos temas que son y han sido controversiales en torno a estas aspiraciones que presenta. Bienvenido, Ramfis, a este nuevo Diario AM. Buenos días, muchas gracias, un inmenso placer estar aquí compartiendo con todos ustedes y bueno, ese público que siempre está al tanto del nuevo diario, a esperar las noticias, las grandes revelaciones como todos los días. Ramfis, tenemos que iniciar esta conversación obligatoria con una cuestionante o pregunta que me imagino que se la han hecho 1.000.000 de veces, pero es obligada. Hay una controversia de entrada en torno a la posibilidad de sus aspiraciones a la presidencia de la República por un tema de una ley que le hace a usted entender que eso no aplica en su caso y que eso es inconstitucional de cara a sus aspiraciones. Mira, el artículo 18 está claro. Y yo he dicho siempre, señores, yo tengo pasaporte desde el 1975, incluso en un programa aquí en el Nuevo Diario, fue cuando yo lo saqué por primera vez, el primer pasaporte mío, y he tenido varios pasaportes después de eso. Tengo viviendo en la República Dominicana desde el 2002, haciendo vida cotidiana aquí. Tengo mis empresas fuera de aquí, en los Estados Unidos, lo cual me ha dado una gran ventaja porque aquí no hay nadie que me pueda venir a imponer una ley, algún tipo de objeción, obstáculo, lo que sea, por medio de las empresas, de modo que por ese lado estamos muy bien. Pero yo le digo a la gente, mire, ese artículo de la Constitución quiere justamente evitar que una persona que venga de afuera imponga una agenda extranjera en la República Dominicana. Pero no es una ley que pretendía evitar que un dominicano llegara al poder. Esa realmente es la esencia del artículo. Por encima de eso, como yo le he dicho a la gente claramente, yo no puedo desprenderme de algo que tengo por lugar de nacimiento. Es decir, yo no puedo decir ahora, hoy en el 2018, miren, en el 1970 yo no nací en los Estados Unidos. Es una condición que yo la voy a tener de por vida, gústele a quien le guste y a quien no también. Entonces, eso es realmente lo que dice la Constitución. Ahora, quien adquiere la ciudadanía norteamericana, que hay otros candidatos aspirando que sí tienen pasaporte norteamericano adquirido, ahí sí es un problema. Pero yo no me puedo desprender de eso. Y como le he dicho yo a la gente, señores, yo soy dominicano de pura cepa. Yo me crié comiendo arroz y habichuela. Yo bailaba merengue antes de caminar. O sea, a mí nadie me va a privar y por un pedacito de papel decirme, no, tú no eres dominicano y tú no tienes los mejores intereses del país. Yo amo este país por encima de todas las cosas y vengo aquí a echar ese pleito por un pedacito de papel, un pasaporte. Eso no me define a mí, yo soy dominicano y lo entiendo de cabo a rabo. Pero estamos listos, obviamente, para enfrentarnos a quien sea en ese escenario, porque aquí impera a veces la ley de la selva. Entonces uno tiene que estar preparado para enfrentarse a todas esas corrientes. Rafi, como bien tú has explicado, realmente no hay ningún tipo de contención constitucional que te impida tú aspirar a la presidencia de la República. Inclusive mostraste tu pasaporte, algo que pocos políticos dominicanos han hecho y algo que evidencia cómo tú tienes esa visión de transparencia frente al pueblo. Como parte de esos problemas que nos aquejan, conoces bien el tema de la corrupción, como el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene dirigiendo los destinos nacionales desde el 2004, ha secuestrado todas las instituciones y poderes públicos. ¿Qué tú planteas frente a esta corrupción rampante que se lleva a los bolsillos de los funcionarios públicos el dinero que necesitamos para resolver cuestiones básicas del país? Eso es algo realmente terrible. Nosotros hoy por hoy nos estamos enfrentando a una corrupción que consume, según el Transparency International, incluso vi ahora que nos designaron como el segundo país más corrupto del mundo, algo realmente vergonzoso, pero que consume el 5 o 6% del Producto Interno Bruto, es decir, un 24% del presupuesto nacional.
estamos hablando de una cuarta parte, es algo que se tiene que cortar de golpe y porrazo. Yo soy de la postura de que hay que refinanciar la deuda pública del país con una moratoria de 5 o 6 años, porque también la deuda pública se está llevando una cuarta parte del pastel. Entonces, para lograr refinanciar la deuda pública en unas condiciones que favorezcan al país, tenemos que dar prueba fehaciente de la erradicación total de la corrupción. ¿Cómo se hace? Lo primero que uno tiene que hacer es poner el ejemplo y someter a la justicia a todos los funcionarios públicos que sospechen o sospechamos que hayan incurrido en la malversación de fondos. Hay que hacer que la justicia transparente somete esos casos, los que sean culpables, condenarlos y luego de condenados, quitarle lo que se han robado, porque eso está claro y hay información y nosotros manejamos información incluso de dónde tienen recursos de aquí del Estado que se han robado. Pero más allá de eso hay que poner el ejemplo en lo adelante y lo que nosotros pretendemos hacer es someter a todos los funcionarios de nuestro gobierno a un contrato de honorabilidad, donde cada uno de ellos se comprometa a acogerse o a atenerse a una ley que vamos a promulgar a posteriori más tarde, de que cualquier funcionario que incurra en la malversación de fondos va a someterse a 30 años de cárcel, porque ya tenemos que dejarnos de esa complacencia con la corrupción. Y claro está que el presidente es el principal responsable de eso, y yo siempre he dicho que el primer delincuente del país es el presidente de la República, porque no hace cumplir la ley y no cumple la ley. Y el artículo 139 de la Constitución dice claramente que la investidura del presidente le faculta con el derecho y la responsabilidad de guardar por la fiel inversión de las rentas del Estado, y asimismo ante el tema de la corrupción tiene que empantalonarse y resolver en caso de que la justicia no lo haga, y aquí vimos una complacencia del Poder Ejecutivo. Licenciado Ramfi, mire, nosotros hemos visto, hemos escuchado en diferentes momentos sus intervenciones, algunas entendemos que son muy válidas, otras entendemos que quizás son parte del mismo discurso de campaña, de marketing político, etcétera. Sin embargo, independientemente de esas cosas, yo pienso que es la gran problemática del país, tiene su origen en un elemento fundamental, y es la parte de la educación. Usted sabe que el Estado está fundamentado, debe estar fundamentado en 3 elementos constitutivos fundamentales. Primero, educar, luego patrocinar y después castigar. Y nosotros hemos visto que usted frecuentemente hace alusión a la parte punitiva del sector gubernamental hacia lo que está pasando. Realmente es prácticamente una anomia lo que estamos viviendo. Nos gustaría a nosotros creemos de manera muy particular que el sistema educativo de la República Dominicana, en todas sus partes, ya sea inicial, secundario o universitario, es un modelo educativo del siglo XIX, y por esa razón nosotros queremos aquí que usted comparta con nosotros y también con el país cuál sería su propuesta puntual en este sector que es fundamental para las grandes transformaciones del país. Absolutamente, yo creo que la educación es fundamental para cualquier país que aspire a consolidar una verdadera democracia. Eso es imprescindible. Ahora, aquí nosotros tenemos que ver cuáles son los problemas en el sistema educativo. Hay que acudir a las fuentes más importantes para ello. La PNUD, que es un brazo, vamos a decir, de las Naciones Unidas que estudia, vamos a decir, los elementos básicos de todos los gobiernos, dice que aquí en República Dominicana, si empezamos con la escuela básica, hay un problema muy importante, y es la incidencia de la deserción, es decir, el abandono de la escuela. ¿A qué se debe eso? A la gran brecha social que existe, de las clases. Entonces dice que para resolver eso hay que cerrar esa brecha. Nosotros hemos estudiado varios programas como lo hay en Noruega, y en Noruega tiene un programa ejemplar, que no solo ha logrado sacar a la juventud de la calle, sino que ha logrado justamente cerrar esa brecha y consolidar la educación para toda la juventud de Noruega. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Lo primero es que dicen ellos, mira, después de la tanda escolar, ¿qué pasa con los jóvenes? Van a la calle a dar vueltas sin ningún tipo de norte, sin ningún tipo de ejercicio. Bueno, vamos a coger a esos jóvenes y le vamos a poner un toque de queda para que los niños de cierta edad tengan que estar en sus casas, tengan que cumplir, vamos a decir, una disciplina de rigor, para que los padres sean quienes eduquen a esos hijos, y que los padres entiendan que esos hijos se tienen que educar en la casa. Pero más allá de eso, que es un tema disciplinario,
hay que darle un beneficio también, hay que demostrarle a esos jóvenes que son parte de la sociedad, acogerlo en el seno del pueblo con un apoyo preponderante. Y lo que ellos hicieron fue decirle, mira, a todos los jóvenes de medio o bajo recursos le vamos a dar un presupuesto mensual, para que aquel joven que quiera participar en el club de pelota, que no lo puede hacer hoy, lo puede hacer, se puede inscribir. El que quiera tomar clases de pintura, lo puede hacer. El que quiere tomar clases de piano, algún tipo de alimento intelectual, lo va a poder hacer también. Así vamos a ir fortaleciendo esa juventud. Eso es importantísimo. El otro tema importantísimo en el tema de educación es el cuerpo pedagógico, el cuerpo docente, que el 20% hoy no tiene título pedagógico, y tenemos que hacer un enfoque en eso para que todos los jóvenes de aquí tengan un sistema educativo básico bueno. Más allá de eso, en la escuela superior, el currículum no se ajusta a las necesidades del país. Tenemos que reformar el currículum para que se dirija justamente a lo que nosotros podemos como sociedad aprovecharnos de esos jóvenes que se gradúen. Uno de los programas que nosotros tenemos muy interesante, que va a resolver los problemas de la juventud, es que aquí el joven dice, bueno, yo me gradué de arquitectura, pero nadie me quiere contratar porque no tengo experiencia. Vamos a copiar un sistema de los Estados Unidos, donde todos los estudiantes en una universidad pueden buscar empleo. Que hace el gobierno, le dice a esa empresa, le dice, mira, si tú me contratas estudiantes universitarios, nosotros te vamos a pagar una parte de ese salario. ¿Para qué? Para que el joven vaya adquiriendo la experiencia que necesita en ese campo de su desarrollo, y a la vez ustedes se van a beneficiar de un estudiante y de un empleado cuyo costo va a ser subvencionado en parte por el gobierno. Eso funciona para la empresa, para el joven y para el país también, porque estamos formando ya una juventud capacitada. Entonces, cuando se gradúan, ya tienen la experiencia necesaria en el campo que ellos, de su desarrollo, de su predilección. Y más allá de eso, entonces tenemos una sociedad que se está aprovechando de todos estos jóvenes que ya van a graduarse y pudiendo aportar a la economía del país. Pero también tenemos que hablar de las escuelas técnicas, que ya se han olvidado. Las escuelas técnicas aquí en el país son importantísimos. Aquí nosotros, un electricista, en vez de formarse en una escuela técnica, se forma en el campo de trabajo. Y eso ha ido en decadencia justamente por eso. Ya el trabajo aquí de esa envergadura no se valora como se valoraba antes. Nosotros tenemos que impulsar una nueva clase laboral en República Dominicana que sepa trabajar, que haga buen trabajo y que sea remunerado por su trabajo también. Y la otra cosa interesante que yo me he encontrado viajando por todo el país, y yo por eso es que respeto tanto a la mujer dominicana, es que las mujeres madres, aún en los barrios más pobres, para buscársela, como decimos en buen dominicano, tienen en un espacio de su casa una guardería, algo muy informal. Yo quiero formalizar esos procesos, para que esas madres que están esforzándose para darle de comer a sus hijos puedan tener una subvención del gobierno y formalizar esos procesos. Si van a tener una guardería de niños, hay muchos que lo hacen para que los jóvenes que salen de la escuela puedan hacer tareas, pero vamos a aprovechar esos espacios que lo vemos por todo el país y decirle a esas madres, mire, le vamos a dar una subvención más allá de lo que los padres le puedan pagar, para que usted nos ayude a desarrollar la juventud dominicana, para que después de la escuela, del cierre de la tanda escolar, puedan aprender un segundo idioma, capacitación de computadora, una tarea más adicional. Aquí lo que más hace falta es educar al pueblo. Ramfis, interesante esto que plantea, pero hay un tema que es innegable, tenemos que abordarlo. El caso de su abuelo dejó una estela para unos irrepetible en la historia de este país. Hay una gran parte de la población dominicana que no se le puede ni siquiera mencionar ese nombre. Hay algunos otros que lo ven diferente, como siempre ocurre. Ahora, no cabe dudas que para la mayoría del pueblo dominicano, y sobre todo como han educado y nos han educado, es que eso es un régimen que jamás en la historia de este país podría volver a repetirse lo que ocurrió. Entonces acabamos de escuchar su propuesta o parte de ella en el término educativo. Pero ¿cómo haría Ramfis Domínguez para desvincular ese pasado negro de cara a un electorado que sigue teniendo esas reservas, que no le pueden mencionar ese apellido,
en otras áreas, con propuestas, por ejemplo, en materia de transporte, en materia de problemáticas reales de la sociedad? ¿Cómo hace ese transfer? ¿Qué usted le propone a este país para que la gente entienda que usted no es ni siquiera una semillita de lo que fue su abuelo? Bueno, lo primero es que yo le digo a la gente, señores, yo no soy Trujillo, yo soy Domínguez Trujillo, modelo 2018 renovado, es otra cosa por completo. Pero más allá de eso, hay que reconocer históricamente, Trujillo sale de las entrañas del conchoprimismo, unas condiciones aquí en el país con una inestabilidad sociopolítica, económica y demás, que le dio cabida a la dictadura de Trujillo. Este servidor que ustedes tienen aquí sale de las entrañas de la democracia mejor formada del mundo, es decir, mi educación, mi intelectualidad, mi ideología política sale de la mejor democracia del mundo. Y esa es la democracia que yo quiero traer aquí. Justamente el planteamiento principal de nosotros es que la institucionalidad gubernamental de la República Dominicana es la misma que se creó en el 1930 para servirle a la dictadura. Por eso es que nosotros vemos hoy que el gobernador es designado por el Poder Ejecutivo. Los jueces, el presidente de la Cámara de Cuentas, el único país del mundo donde nosotros tenemos un presidente de la Cámara de Cuentas, supervisor de la corrupción, que es designado por la presidencia con una ratificación de un Senado, un Congreso que lo controla el Poder Ejecutivo. Entonces, yo quiero desmontar justamente ese sistema de la dictadura, que todos los políticos se han aprovechado de ello, y entonces darle paso a una verdadera democracia. Yo quiero que los gobernadores de cada provincia sean elegidos por el pueblo. Yo quiero que los jueces de cada provincia sean elegidos por el pueblo. Yo quiero que el presidente de la Cámara de Cuentas, o como le dicen mucho, la Cámara de Cuentos, sea elegido por el pueblo dominicano. Yo quiero una verdadera democracia. Yo quiero la descentralización de gobierno para que cada provincia pueda manejar sus propios recursos y que sean las provincias que aporten al gobierno central una tajada de lo que ellos reciben o los ingresos que ellos tienen para cumplir con las necesidades nacionales. Así reducir el tamaño del gobierno central y asimismo la corrupción. Entonces, todos los planteamientos que nosotros hacemos son en aras de fortalecer la democracia. Yo repudio y siempre he repudiado todas las dictaduras. Y cómo no, si yo he visto un proceso electoral desde mi nacimiento allá en los Estados Unidos, donde funciona la alternabilidad del poder, donde se alimenta con la ciudadanía, donde nosotros tenemos el derecho, como debemos tener aquí, de aportar a una sociedad, de sentirnos parte de ella. Eso es lo que yo quiero aquí para todos los dominicanos. Entonces, partiendo de eso, de manera simple, para cerrar ese capítulo ahí, si tuviera que describir con una palabra la dictadura de su abuelo, ¿cuál sería? Es que yo no me considero apto para hacer ese tipo de juicios sobre el gobierno de Trujillo, sobre ningún otro. Pero si tuviera que elegir una palabra. Dictadura. Dictadura. Porque es que lo fue. Y eso no se puede negar. Eso no se puede negar bajo ningún concepto, y yo sería un iluso de querer tapar el sol con un dedo. Ramfis, otra de las preocupaciones del pueblo dominicano, el tema migratorio. El Partido de la Liberación Dominicana ha dejado abierta esa frontera física que ha permitido la entrada masiva de haitianos ilegales con prontuarios delictivos que llegan a una República Dominicana sin instituciones, sin sistema de justicia, correcto, sin una Policía Nacional y sin unas Fuerzas Armadas con la capacidad de contener, de regular y de supervisar esa migración masiva. ¿Qué tú planteas frente a esa preocupación que nos tiene a todos en unos niveles ya de crispación y de también preocupación de una migración que tiene a trastornar nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales, el hacinamiento en los sectores populares? ¿Qué tú planteas en este tema? Mira, debo decir que eso para mí es algo muy preocupante. Yo estoy hastiado de recibir diariamente videos de diferentes partes del país con una gente sentada, un dominicano sentado fuera de un hospital, muriéndose de un mal que otro, con un quebranto de salud, porque no hay camas en los hospitales, porque están llenos de inmigrantes haitianos. Eso no se puede, eso no puede seguir así. Una niña el otro día me mandaron una imagen, uno de los hospitales no había cama tampoco, la pusieron en una silla plástica, una niña de 2 años con su suero ahí. Yo estoy cansado de ver a la población dominicana amenazada
por esa invasión de haitianos, descuartizando, matando, óigame, violando a las mujeres. Eso es insostenible. Ya tenemos más de 3 millones de nacionales haitianos viviendo aquí, mal contados. Ahora, este es un país cuya soberanía nos ha costado mucho dinero, cuya soberanía nos llevó a numerosas conflagraciones bélicas en defensa. Nosotros fuimos sometidos al yugo haitiano durante 22 años, desde el 1801, 6 años después de la firma del Tratado de Basilea. Fuimos blanco del primer ataque haitiano, de la primera invasión haitiana. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que controlar. Como país libre, soberano, independiente, nosotros tenemos no solo el derecho, sino la responsabilidad de tomar cartas en el asunto. Lo que nosotros proponemos es un plan de varios pasos. Lo primero es que tenemos que empezar un proceso de repatriación masiva. Humanamente. ¿Y qué hacer con la comunidad internacional que presiona para que eso no ocurra? Eso es muy sencillo. A la comunidad internacional yo le diría, ustedes abogan para que nosotros carguemos con ese peso, vamos a repartirnos la carga. Cojan ustedes un poquito, mandamos a Canadá, mandamos a Francia, mandamos a los Estados Unidos, pero ellos no pueden, no tienen el derecho de imponernos a nosotros que carguemos con el peso de una migración haitiana que está acabando con el país, que consume 2.000 millones de nuestros de recursos, 2.000 millones de dólares todos los años de nuestros recursos. Eso es imperdonable. Entonces ellos no tienen el derecho de hacerlo. Ellos quieren venir a imponernos reglas. Bueno, que carguen entonces con el peso de esa migración, porque en todos los países del mundo hemos visto que mantienen una postura firme. Los Estados Unidos, en el último periodo de Barack Obama, deportó más de 2 millones, 2,2 millones de inmigrantes ilegales. Nosotros tenemos el derecho de hacer lo mismo. Entonces, eso es el primer paso. Ante la comunidad internacional, nosotros ese tema responsablemente se puede manejar, porque tenemos todas las de ganar. Nosotros hemos hablado con muchos medios internacionales y cuando se les presentan los datos, cuando se les presenta la realidad tan lúgubre de nuestro país, ellos captan y dicen, bueno, yo entiendo. Yo incluso hace algunos meses me entrevisté con una reportera internacional que me fue, óigame, insistente y me brincó encima. Al final de ese conversatorio me decía, construyamos el muro, yo pongo unos bloques. Es que es algo que es inexorable, que uno no entiende esa realidad. Luego de repatriar, yo entiendo que sí hace falta mano de obra haitiana, pero esas personas tienen que venir aquí al país sometidos a una visa de trabajo. Y por último, yo he hecho el planteamiento de construir un muro de norte a sur. ¿Para qué? Para proteger a futuras generaciones de esa invasión masiva, porque hemos visto ya demasiado tiempo donde nosotros solucionamos el problema y después volvemos a caer en la misma situación, y eso se ha ido acrecentando cada día más y se tiene que cerrar definitivamente en aras de proteger nuestra soberanía para futuras generaciones. Licenciado Ramfi, mire, a propósito de este tema de la migración y el caso específico, el caso haitiano, sabe que la política tiene lectura semiótica. Aunque uno no quiera, hay cosas en política que a uno le benefician, pero pudiera ser que ese mismo detalle también le cree situaciones difíciles. Correcto. Y hablo del caso de su distinguido abuelo, el hecho de que su abuelo ha sido sindicado por gran parte de la población como un nacionalista a carta cavar. Inclusive decían que papá Trujillo estaba del otro lado de la frontera, ¿verdad?, para meter miedo a ese grupo de personas. Sin embargo, hemos visto que usted prácticamente ha seguido esa línea. Ha dicho de manera enfática y reiterada que ese grupo de personas en un gobierno suyo estarían saliendo en forma masiva. Sin embargo, nosotros que somos estudiosos de la historia dominicana, sabemos perfectamente que ese mismo nacionalista al que se le adjudica eso a su abuelo, en 1936, en el famoso protocolo de revisión fronteriza, fue el mismo que le cedió el 3% al pueblo haitiano de este territorio continental nuestro. Hablo en el famoso tratado de revisión fronteriza junto con Estenio Pince, ¿verdad? No corre la República Dominicana en este momento que lo suyo sea
parte de ese mismo proceso de su abuelo? Bueno, yo creo que, vuelvo y repito, yo no soy mi abuelo, yo no vengo a repetir los errores del pasado, y yo creo que ante el tema del territorio de la hincha que se le dio, que ya estaba totalmente invadido por los haitianos, eso fue justamente un proceso de agotamiento de todas las vías diplomáticas, porque incluso se construyó la carretera, o se acordó construir una carretera internacional que le decían justamente para marcar las delimitaciones fronterizas. O sea, se agotaron todos los temas y no podemos volver a repetir el lamentable hecho del 37, no lo podemos hacer porque estamos viviendo en otro momento y hay que respetar los derechos humanos de cada cual. Pero asimismo yo exijo el derecho al respeto a los derechos humanos del dominicano aquí en República Dominicana. Nosotros no podemos seguir con una invasión masiva que está acabando con el país, y eso es lo que a mí me preocupa. Yo estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para solucionar ese problema y consolidar nuestra soberanía, que es sumamente importante, y no solo en materia de la invasión pacífica, sino en el tema del endeudamiento también, que compromete altamente nuestra soberanía. Voy a aprovechar dos en una, porque la ronda y tenemos que darle participación a la gente que nos está sintonizando. Perfecto. Desde el planeta completo. Vamos a leer ahora los mensajes porque se están quemando las redes, pero yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Uno sabe que en la real política, una cosa es las aspiraciones, la campaña, muchas cosas uno plantea o piensa que puede hacer, y otra cosa ya es cuando logra ese objetivo, y eso lo vemos a cada momento. Manuel López Obrador acaba de ganar en México, tenía un discurso y automáticamente se posesiona como presidente y va a dar su primer discurso, ya varía, comienza a cambiar, porque una cosa es lo que uno piensa y otra la que se pueden materializar, romper con un sistema, romper con una influencia geopolítica en el planeta que decide lo que ocurre y lo que no ocurre en cada litoral. No es tan simple como materializarlo. Ahora, eso por un lado, me gustaría saber cómo va a lidiar con todas esas cosas en caso de que llegara a ser presidente de la República, para materializar todo eso que nos está planteando hoy. Y la segunda es un tema neurálgico que me gustaría conocer su posición. Una sociedad eminentemente católica con el tema de las 3 causales del aborto. Yo soy una persona que lo he dicho abiertamente, formado en un hogar católico, pero creo que ese código hay que modificarlo. Me gustaría conocer su posición con relación a ese tema. Bueno, vamos a empezar con el tema más difícil, que el tema del aborto. Yo también tengo mi formación católica desde joven, y mantengo ese principio. Yo estoy totalmente en contra del aborto. Esa es mi postura, totalmente en contra del aborto. Yo creo que Dios no se equivoca, y cuando se materializa o se juntan todos los elementos para crear esa vida, es porque Dios está detrás de todo eso. Pero ni siquiera con las 3 causales, si es por una violación, si es por... Vuelvo que digo, Dios no se equivoca. Esas criaturitas se forman en el vientre de una mujer, no es por equivocación, no es por error, se forman porque se forman. Y yo creo que en cada uno de esos fetos, en cada uno está una criaturita detrás de eso, formado por Dios. Esa es mi postura. Yo soy respetuoso de las posturas de cada cual, pero esa es mi postura. Yo estoy totalmente en contra del aborto, siempre he sido firme en cuanto a eso. Ahora, en cuanto al tema del cumplimiento, yo soy un político un político atípico, porque yo no hago promesas. Incluso, donde quiera que llego, lo primero, la costumbre aquí es decir, óigame usted, yo quiero que usted se comprometa a construirme un hospital, una carretera. Yo le digo, mire, yo no vengo a hacer promesas, porque uno nunca sabe con lo que uno se va a encontrar al momento de entrar al Palacio Nacional. Ahora sí le puedo adelantar algo. Ya dije que una cuarta parte se va en endeudamiento, en servicio a la deuda pública, una cuarta parte en corrupción. Ya estamos hablando en la mitad del presupuesto. Por encima de eso hay que hablar que somos un país eminentemente agrícola. Y en ese país eminentemente agrícola estamos desperdiciando el 86% de las tierras. Es decir, que el sector agrícola está padeciendo por una mano amiga, por un espaldarazo. Estamos desperdiciando esos recursos. Y si nosotros miramos hacia el futuro, la carencia principal que nosotros vamos a tener en el país es la comida. Sin embargo, aquí, por la mafia del gobierno, que incluso está matando poco a poco el sector de la cebolla, del ajo, por ministros que tienen el monopolio sobre la importación de ese producto,
han acabado con la agricultura. Han acabado con el campesino, con el productor. Oye, hay productores y campesinos y agricultores que dicen, no, yo no quiero que mi hijo se meta en eso. Estuve en Constanza este fin de semana y así nos estaban expresando. La agricultura, estamos hablando de la despensa de la República Dominicana en Constanza, y la gente está diciendo que ya eso no funciona aquí. Tenemos que retomar el tema de la agricultura de una forma preponderante. Alguien me dijo, un experto en esto, que hace falta una inversión de $5.000 millones en un año para empezar a impulsar ese campo, lo cual va a incidir en el crecimiento del Producto Interno Bruto del país. O sea, lo que le quiero dejar claro es que aquí hay recursos para resolver todos los problemas. Lo que hay que parar el robo, hay que parar, como le digo yo, lo que estamos haciendo es desdichando el regalo más grande que nos ha dado Papá Dios, que es tener uno de los campos más fértiles del mundo. Vamos con la gente, porque la gente quiere hablar y no podemos nosotros solo cogernos la entrevista para nosotros. Mira, aquí hay un mensaje de Elizabeth Torres. Oye lo que dice: yo vivo en la frontera de Alemania con Austria, y Austria, donde la frontera con Hungría se le cerró a los inmigrantes sirios, y no le importó a Austria que Alemania le dijera que se hiciera cargo. Los austriacos dijeron que si Alemania quiere, que los vaya a buscar a Siria, pero que por Austria no entran, y punto. Cada quien manda en su casa y cierra esa frontera, desde que te sientes en esa silla, porque te vamos a dar la oportunidad con Dios delante. Qué linda, gracias por eso. Elizabeth Torres. Gracias, Elizabeth, de verdad. También estamos de acuerdo. Estas redes están con Ramfi. Yo no sé si es que él tiene un equipo de tuiteros. Oye, el equipo está intenso. Óigame, yo soy de la poca gente que hace el manejo de las redes de forma absolutamente orgánica, porque le digo una cosa: el manejar esos temas, al menos que usted tenga los recursos del PLD, de nada le funciona. Yo quiero saber realmente la realidad. Mira, dice aquí Gregoria Tejeda, Luis Tejeda, que viva mi presidente Ramfi 2020. Dice Freddy de la Cruz: Ramfi de la luz después del túnel, la esperanza de República Dominicana. Bueno, está aquí en la pantalla. Dice Paulina Goris, desde Patterson, New Jersey, activo con Ramfi. Un fuerte abrazo, Paulina, gracias. El hombre en la diáspora está rompiendo. Sí, no, la diáspora es de Ramfi. Margarita Cross, activa con Ramfi. Excelente, Margarita. Gracias, Margarita. Unilda Pérez, Ramfi Trujillo 2020. Gracias, Unilda. Un fuerte abrazo. Vamos a ver, lindo. Hay muchísimos mensajes ahí, desde todos los litorales. Hay más de 3. Dice Giovanni Ramírez Paulino: Ramfi Trujillo es la esperanza de República Dominicana. Honestidad y transparencia para bienestar general para todos y resolver los problemas nacionales. Bueno, el hombre, parece que el discurso está llegando. Vamos a ver. ¿Quién más escribe? Un abrazo, Giovanni, gracias por eso. ¿Quién más escribe? Rodolfo Silva Contreras: le llegó la hora a todos los delincuentes. El pueblo y la diáspora están con Ramfi 2020. Es un grito de consigna. Gracias, Rodolfo. Me dice Isabel de los Santos: Ramfi, la única y verdadera oposición. Yebel, gracias, Yebel. Qué linda. Santos. Bueno, hay un montón de mensajes, pero mira. Me acaba de llegar un mensaje, compañero. Ajá, hay un temblor por la México, por el Palacio Nacional. Este es bueno. Hay dos temas que forman parte también de las preocupaciones de la sociedad dominicana. Quiero hacerte dos preguntas, aprovechando el tema de la inseguridad y de la falta de oportunidades de nuestros jóvenes. Vemos cómo se han incrementado los asaltos, los atracos en el país. Inclusive en los últimos 10, 15 días se han atracado más de 4 entidades bancarias. ¿Qué tú planteas frente al incremento de la inseguridad en la República Dominicana y también al tema del incremento de la violencia? Y también el tema de la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Hay más de un 30% de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y también que hablamos de un mercado laboral con ciertas distorsiones en las que el salario promedio de nuestra clase trabajadora ronda los 18,000 pesos, aparte de que el mercado laboral en un 70% es informal. Bueno, lo primero es que ante el tema de la inseguridad, lo del asalto del banco fue terrible. Hace algunos días tenemos 6 policías lesionados en ese episodio. Pero aquí tenemos un precedente muy peligroso, Leonardo, y es que en la policía estamos viendo que muchos están incurriendo en actos delictivos, pero hay que estudiar el porqué.
Yo le digo claramente, cuando uno somete a un policía, a un militar, a un salario, como bien lo señaló un policía hace un tiempo, un salario cebolla, no podemos esperar nada más que eso. ¿Por qué? Señores, ¿por qué la canasta básica en la República Dominicana es de 29.000 pesos? Entonces, ¿cómo uno le puede decir a un militar, mira, te vamos a dar 9.000 pesos para que tú resuelvas? Entonces, canasta básica, transporte, educación, ropa, toda esa serie de cosas que son elementos básicos en una familia. Pero le estamos dando 9.000 pesos, le estás diciendo claramente, para tú poder vivir bien, tienes que delinquir, si no, tú no puedes sobrevivir en un país donde tiene una canasta básica de 29.000 pesos, que representa un costo promedio para una familia básica en el país. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, lamentablemente, porque ya esa política ha permeado en todos los estamentos de la Fuerza Castrense y Policía, que entonces hay que extirpar esa cizaña, esa mala hierba que se ha creado, que se ha fomentado dentro de todas esas fuerzas. Luego de eso, hay que buscar jóvenes capacitados que llegan a esa fuerza con ese espíritu de altruismo, de servirle a la patria, de servirle a la ciudadanía. Hay que darle salarios dignos, yo he dicho y mantengo que a un policía, a un guardia se le debe de asignar un salario mínimo de unos 50.000 pesos para empezar a trabajar, para poder desarrollarse como corresponde dentro de la economía. Y hay que ver lo que se están ganando todos los dirigentes. Aquí hay un presidente o director del Banco Central que se ha pensionado creo que 3 veces, 4 veces y recibe un salario vergonzoso, cuando el país está cayendo a pedazos, porque cuando menos si cumpliera su función y el país estuviera bien, bueno, digo, buscamos lo mejor de lo mejor, pero aquí tenemos incluso dentistas que lo nombran en aeronáutica civil, tenemos uno que fue procurador, después ministro de Educación, porque es un jueguito de ajedrez que busca la politiquería barata, que se tiene que cortar de golpe por razón. Entonces hay que hacer un ajuste salarial a todo el mundo, y que los guardias y los policías gocen de un salario. Hay que capacitarlo. Hay que darles uniformes, porque hoy por hoy hasta ellos mismos se tienen que comprar los uniformes. Y entonces, creando esa estructura básica donde puedan comprar sus propias casas, donde sus familias puedan vivir bien, que tengan un seguro que les resuelva los problemas, no como el SENASA, que lo que le da son 3.000 pesos a los ciudadanos dominicanos. Entonces ya nosotros vamos a ver que va a empezar a cambiar ese sistema. Y asimismo, transparentar el manejo del sistema jurídico de la República Dominicana, del sistema judicial, para que pueda responder a la ciudadanía. No podemos permitir que los jueces sigan engavetando casos, que entre un criminal y por pagar unos cheles le dan la vuelta. El otro día dijeron incluso que le iban a dar, que le iba a dar un no lugar al caso de Emily Peguero, al que sometieron por asesinar. O sea, señores, tenemos que respetarnos. En una sociedad donde tenemos grandes ejemplos de delincuentes en el gobierno, no podemos aspirar a una sociedad limpia. El ejemplo se pone de arriba abajo, y si hay que limpiar, se puede limpiar el tema de la delincuencia en el país con una voluntad política. Eso es lo más importante. En cuanto al tema de la juventud hoy por hoy, y hay que hablar claro, que el 64% de la República Dominicana está compuesto de jóvenes de 18 a 34 años. Pero lo que le hemos puesto de ejemplo es que para llegar a tener dinero hay que ser o delincuente, narcotraficante o pelotero. Es el ejemplo que tienen, porque hemos creado una sociedad donde no se valora la educación, donde no se valora la intelectualidad, donde no se han creado condiciones para que un joven se pueda desarrollar. Nosotros tenemos que bajar el alto nivel de desempleo, que es imprescindible, y poner todos esos jóvenes a trabajar en un proyecto donde nosotros vamos a impulsar la agricultura en el país, donde tenemos pleno convencimiento de que vamos a lograr crecer el Producto Interno Bruto. Hay que poner a la República Dominicana a producir de nuevo para que los jóvenes tengan la oportunidad de poder trabajar. Ya mencioné un programa para darle la experiencia que sea necesaria para que ellos puedan llegar al campo laboral aportando a su país ya de entrada. Pero crear las condiciones para que los jóvenes puedan trabajar libremente, para que puedan tener oportunidades. Y hay que emular, por ejemplo, programas en los Estados Unidos, donde tienen programas de primer comprador de casa, primer comprador de carro, primer comprador de cualquier cosa, donde le dan ciertas facilidades, bajando y poniendo una tasa de interés especial con ciertas comodidades para que puedan sentirse productivos, y incentivarlos para que participen de
manera activa en la sociedad. Yo creo que lo más importante es demostrarle que este país es de todo y que en una real y verdadera democracia todos van a tener participación. Licenciado Ramfis, ¿usted está consciente que después que cae el muro de Berlín y llega con nosotros la famosa era de la revolución de la información, hoy hay un cambio de paradigma total en el liderazgo político del mundo, y es el hecho de que ya el liderazgo tradicional, que antes tenía un discurso de Cicerón o de Pericles, no tiene la policía de la información, sino que hasta un simple limpiabotas, hoy con un celular inteligente, tiene la misma capacidad que tiene un Ramfis Trujillo. En ese sentido, lo que quiero decir en esencia es que el pueblo no es tonto ya hoy, ¿verdad que sí? Entonces, usted ha dicho aquí 2 ocasiones en la mañana de hoy: yo no soy Trujillo, yo soy Ramfis Trujillo, queriendo significar que hay una separación, y yo comparto eso. No soy de lo que le adjudica a usted por un elemento biológico que usted tenga o vaya a tener la misma característica de su abuelo, jamás, porque eso implicaría que yo lo estaría a usted odiando desde esta misma silla, y no quiero compartir ese sentimiento. Sin embargo, yo que soy especialista en marketing político, veo que usted, mercadológicamente y muy inteligente, por cierto, no utiliza Rafael Domínguez, que ese es su nombre, ¿verdad? Sin embargo, usted utiliza Ramfis Trujillo para hacer causa común con un gran sector que hay en el país, que es trujillista, y le respetamos esa idea. Y de entrada tener un sector en la mano, muy importante, soy políticamente inteligente. Eso es lo primero que quiero señalar. Y segundo, usted dijo que usted se formó, se educó en la democracia más pura e importante del mundo, que es Estados Unidos, en el mismo momento en el que nosotros salíamos, ¿verdad?, de la reminiscencia de todos los males que dejó su abuelo. Usted quiere, cuando dice no soy Trujillo, quizás coincide conmigo en el entendido de que considero que su abuelo, junto con Balaguer, ha sido lo peor que le ha pasado a la República Dominicana. Quizás se separa por eso. Entonces, en ese mismo momento en el que usted señala que estaba siendo formado y educado en la democracia más próspera del mundo, en ese mismo momento esa democracia, a través de la Escuela de las Américas, estaba imponiendo dictaduras en América Latina, ¿verdad que sí? Entonces, ¿no considera usted que sería una debilidad, o que el pueblo asumiría como una desvinculación suya, que en el mismo momento en el que el pueblo está luchando con sangre por construir esta democracia a retazo que tenemos hoy, usted se estaba formando, como usted dice con orgullo, en una sociedad que fue inclusive la que impuso a su abuelo en este país? Esa es una. Y segundo, lo he visto, lo he escuchado hablando del desarrollo del campo, hablando del desarrollo de la universalización, inclusive de las exportaciones, para que salgan de mano, lo que usted llama de manos de ministros. ¿Qué hacer hoy, Ramfis, con la conversión del modelo económico nuestro? Yo considero que la República Dominicana está en quinto de primaria en términos de modelo económico. Nosotros tenemos lo que yo llamo la economía del azar, porque nosotros dependemos gran parte de las remesas y del turismo. Esos son 2 elementos que dependen de que a otro ciudadano le vaya bien en aguas internacionales para nosotros poder comer. Y un país no puede sustentarse en eso. Ni tampoco hoy estamos en el siglo XXI en la época de las exportaciones de arroz y habichuela. Eso no es verdad, que eso puede seguir existiendo. ¿Qué hacer entonces con el modelo económico? ¿Cuál es su visión para convertir y transformarse? Esas 2 preguntas me gustaría. Son 3. Son 2. No, porque la primera hay que hablar de lo del tema del nombre. Siéntase con libertad. No, mire, Manuel, el nombre mío completo es Luis José Ramfis Rafael Francisco Miguel Domínguez Trujillo. Ese es el nombre mío. ¿Cuál fue el acuerdo que hicieron mis padres? Hay que echarle la culpa a mi mamá, pero el tío Ramfis había muerto 5 meses antes de yo haber nacido, entonces yo soy el primer hijo de mi papá. Entonces, el acuerdo que ellos hacen en ese momento es, bueno, el nombre mío, el de mi papá, que es Luis José, va primero en el acta de nacimiento, y mi mamá dice siempre y cuando lo podamos llamar en honor a mi tío, a su hermano querido, Ramfis. Entonces, yo no me llevo ni de Luis, ni José, ni de Rafael, ni de Francisco, ni de Miguel. A mí me llaman Ramfis, incluso mi familia me llama Ramfito. Ese es el nombre, el apodo mío, Ramfito. Entonces, yo no conozco otro nombre. Cuanto a los apellidos, yo uso claramente el Domínguez Trujillo en todo, en todo. Ahora, los que han querido justamente tratar de desacreditarme diciendo, son los que me han quitado el Domínguez,
Porque yo no puedo, óigame, desdichar a mi pobre padre. Yo soy orgullosamente Domínguez. Yo soy Ramfis Domínguez Trujillo y mercadológicamente es el nombre que yo uso en mi tarjeta, en todo. Pero la gente borran el Domínguez. Yo cada vez que me dicen Ramfis Trujillo digo yo, pero mi pobre padre, señores, vamos a hacer algo por él, por Dios. Pero eso es lo primero. Lo segundo, quería hacer esa aclaratoria. Ahora, en temas de los norteamericanos, sin lugar a duda que los norteamericanos se han equivocado en grandes cosas, impusieron dictadura, después empezaron a apoyar a Fidel Castro y empezó la ola de comunismo que ellos, apoyados por ellos mismos, se han convertido en propulsores de grandes movimientos a través del mundo donde se han equivocado, sin lugar a duda. Ahora, bien, nosotros los países somos los que le damos la cabida a esa intromisión norteamericana porque le pedimos cacao y le pedimos dinero y a ello es que nosotros vamos cada vez que nosotros tenemos un problema. Y bien está claro que cuando a los Estados Unidos le da un poco de gripe, aquí empezamos a toser. Entonces no podemos desligar una cosa de la otra, que se han equivocado sin lugar a duda. Ahora no podemos negar que dentro de los Estados Unidos estamos hablando de 200 años, hoy es justamente 4 de julio, celebrando la independencia del 1776, la independencia del país, y tiene más de 200 años desarrollando esa democracia que es la de mejor democracia. No es porque sea el país más fructífero del mundo, porque hoy por hoy cuenta con una deuda que la tiene todo China. Pero sin lugar a duda que en los Estados Unidos respetamos la prensa libre, respetamos los derechos de libre expresión, se respetan los derechos humanos a ultranza, se respetan los procesos electorales, o sea, la incidencia del fraude, toda esa serie de cosas. La Constitución es una Constitución blindada. Incluso esta mañana hablaba con un amigo que me decía, oye, lo bueno de los Estados Unidos es que, o uno de los aspectos positivos es que la Constitución no se puede modificar para beneficiar al presidente de turno. O sea, es decir, que cualquier modificación, eso hace que cualquier modificación que se le haga a la Constitución se haga en aras de mejorar el funcionamiento del país, no para beneficiarse uno mismo como hacemos aquí. Entonces, sin lugar a dudas, que el modelo de democracia mejor que nosotros tenemos en el mundo entero es en los Estados Unidos, y de ahí es que yo salgo. Esa es mi mentalidad, que aquí se debe de respetar la Constitución, que los procesos se deben respetar sin ningún tipo de intromisión partidista, ideológico y demás, que nosotros tenemos que darle un espacio a la ciudadanía para que tenga un control. O sea que yo tengo eso como modelo. Ahora, no es solo de los Estados Unidos, nosotros hablamos de programas de Noruega, como le dije, para el sistema educativo, podemos hablar del sistema anticorrupción que tienen en Dinamarca, que lograron erradicar la corrupción. O sea, nosotros estamos estudiando todos los gobiernos del mundo, porque pese a que yo entiendo que el modelo de democracia de los Estados Unidos es sumamente atinado, Manuel, yo entiendo que uno tiene que buscar lo mejor de todos los programas para traerlo aquí. Ramfis, bueno, ya estamos llegando a la parte final de Me esta quedó un punto más, pero... no, pero yo no voy a despedir porque Ramfis va a decir, oye, estos muchachos me dejaron la dura para lo último. Ya iba bien, pero me guardaron. Yo le tengo una para despedir, pero esa es la última. Responde la del modelo económico. En cuanto al tema del modelo económico, es triste ver que hoy por hoy las exportaciones del país son de 4.600 millones de dólares y las divisas que se mandan aquí igual a 5.800 millones de dólares. Es una vergüenza. Eso hay que desmontarlo. Nosotros no somos un país que tiene que vivir de la dádiva. Nosotros tenemos que impulsar una reforma agraria porque, vuelvo y repito, somos un país eminentemente agrícola y no podemos contar tampoco, Manuel, con el sector del turismo, que en un momento llegó a representar 19% del presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque tenemos países como Cuba, donde se está viendo una apertura y donde sí, pese a un gobierno dictatorial, comunista de los Castro, allá hay seguridad. Entonces, cuando uno llega aquí y se encuentra que la Politor no está cumpliendo su función, la gente está saliendo ahuyentada de aquí. Los sistemas que están funcionando aquí hoteleros son el all inclusive, donde la gente no salen del hotel y por ende no le están dejando nada aquí al país. Esos recursos se reúnen ahí en el hotel y se los mandan para España, para diferentes partes donde vienen esas grandes cadenas hoteleras. Entonces, ese modelo lo tenemos que cambiar de una vez y por todas. No podemos creer que podemos competir con China y con la India porque no somos un país de servicios, somos un país
agrícola. Y pues tenemos que poner al dominicano a comer bien también, porque no es justo que un dominicano tenga que pagar precio de importación de un producto que cosechamos en casa. O sea, hay que proteger la producción nacional. Y si dejamos todo en igualdad de condiciones y nos enfocamos únicamente en crecer y darle un apoyo preponderante al sector agrícola, el modelo va a cambiar y vamos a producir la transformación necesaria aquí en la República Dominicana. Una última para despedir esta interesantísima conversación. Las redes se están quemando. Ahí están los ranfistas defendiendo su gente y los detractores dándole funda. Se están quemando las redes. Pero mira. Una última, Ramfis. En un momento se habló de un caso en el BNB, que una compañía con la que usted estaba vinculada en el gobierno de Leonel Fernández, se le pagó por unas obras que se iban a hacer y nunca se materializaron y que el dinero se cobró. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué hay de cierto y qué vinculación? ¿Por qué figura su nombre en esa supuesta transacción donde hubo un dolo? Lo primero es que mi nombre no figura en ninguna parte de la transacción. Nosotros fuimos intermediarios, un agente de venta que representaba tanto al gobierno dominicano como al grupo de Australia. Ahora, ¿qué pasó? Ahí se robaron unos cuartos, pero quien se los robó fue el Banco de Australia y los 3 agentes confabulados con el que vino aquí a trabajar. Yo no tuve absolutamente nada que ver y he llamado al procurador a decirle, mire, ustedes tienen pruebas. Sométame, aquí estoy, sométame a la justicia. Yo fui varias veces al BNB, me reuní con los directores después del caso y le puse en sus manos toda la información e incité a toda esa gente que fueran allá a Australia a imponer un caso allá en Australia. Incluso el BNB me instruyó a mí para que sirviera de intermediario después con el Banco de Australia, y yo soy quien le escribo la carta al Banco de Australia reclamándole por los cuartos que se habían robado, y no hicieron nada, porque aquí lamentablemente tenemos una política de que cuando un director de una institución sale, no le importa todos los daños que le hayan ocasionado al país con otros casos, al menos que haya algo para él. Bueno, o para ella. Y esa es la realidad. Yo ahí no tomé, al contrario, porque yo lo que servía es como lo que hago yo, como un agente de bienes raíces, y a mí me tocaba una comisión de todas las casas luego de construidas, que es lo que se hace comúnmente en bienes raíces. Entonces yo lo que hice hasta ese momento, cuando se robaron esos cuartos, fue invertir aquí, perdí casi $1 millón de trabajo que me gané yo con las empresas que yo tengo allá en Estados Unidos. Bueno, agradecer a Ramfis Trujillo por habernos dado esta comparecencia interesante. Muchos temas se han abordado de manera abierta, transparente, y la verdad que yo tengo que ser honesto. Yo no había podido conversar con Ramfis, oía muchas cosas, pero me llevo otra impresión después de conversar con él. Gracias, Elvin, gracias. Así que gracias por haber estado con nosotros y gracias a ustedes por el favor de su sintonía, por haber estado con nosotros, por escribirnos. Si Dios lo permite, mañana estaremos aquí nuevamente a las 8 de la mañana en otra entrega del Nuevo Diario AM. Bendiciones para todos.